Dios le bendiga, Dios le guarde. Son las 8 en punto, acá en la Florida. Dios te bendiga, Toñita. Vamos a comenzar el estudio. El estudio, le vuelvo y le digo, es un recuento bíblico que vamos a hacer. Dios te bendiga, Rode. Busquen la Biblia, manténganla abierta. Vamos a empezar por ahí, por el Pentateuco, y vamos a seguir los libros históricos y vamos a llegar hasta Daniel. Yo creo que vamos a poder llegar a Daniel hoy. Así que aguántese que nos vamos. Eh, Sabemos que la primera parte ya la estudiamos al principio, en los primeros estudios, que los primeros 5 libros recopilados son llamados el Pentateuco. Así que ahí aparecen en el Génesis los patriarcas de la creación. Abraham, el padre de la fe, Isaac, Jacob. De ahí Jacob tiene la pelea con el ángel y el ángel le dice que no se llamará Jacob más, sino que se llamará Israel. De ahí salen las 12 tribus, los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, porque ya no es Jacob. Y uno de los hijos llega a Egipto. Ustedes saben que se lo llevaron, lo vendieron los hermanos, y se lo llevaron a Egipto en contra de su voluntad, pero era la voluntad de Dios, en contra de su voluntad. A veces pasa eso, que en contra de nuestra voluntad Dios nos lleva a algún sitio, pero si estamos en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Dios llega a Egipto y llega a ser el segundo en mando. El más alto que él era el faraón, y él no podía ser faraón porque no era egipcio, pero era el segundo en mando. Y Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Jacob y sus hermanos luego llegan por un hambre. Ustedes saben todo esto. Estamos repasando. Llegan a Egipto. Ustedes saben que después de un tiempo que ese pueblo estuvo, había pasado bastante tiempo. El faraón nuevo ya no conocía a José, no se acordaban de José y esclavizaron el pueblo de Israel. Luego empezaron a matar los primogénitos porque se intimidaron de ellos. Y de ahí salió Moisés. Moisés salió con el pueblo cautivo. Estuvieron 430 años en lo que se llama el éxodo de Egipto hacia Canaán. Y tardaron nada más y nada menos que 40 años en llegar a Canaán. Un sitio que era tan cerca, pero el pueblo estaba tan obstinado y tan desobediente que tardaron 40 años, hermano. Y más o menos todos los sucesos estos del Pentateuco, hay muchos sucesos interesantes. Están las leyes, los 10 mandamientos, hay muchos sucesos en el Pentateuco que usted pues siempre léalos y son muy interesantes, muy interesantes. Los otros libros son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego vamos rapidito, a los libros históricos. Está Josué y Caleb, que entraron a la tierra prometida. De toda aquella gente que salió del Éxodo para la tierra prometida, solamente entraron Josué y Caleb. Los únicos del grupo que salió con Moisés de Egipto. Vamos a Números. Vamos a empezar, les dije que íbamos a empezar a usar la palabra bastante hoy. Unos los vamos a leer y otros pues vamos a leerlos a media, y usted lo hace de asignación, porque es que es mucha tela. Entonces no podemos, porque se nos va el tiempo completo. Y ahí en Números 14, del 20 al 23, dice: entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vivieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, ese es el Señor hablando,
y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Ahí Dios sentenció al pueblo de los que salieron con Moisés, que ninguno de los que había irritado en ese viaje iba a llegar. Así que lo único que llegaron fue Josué y Caleb. Y Josué va y conquista a Canaán. Una de las frases famosas del libro de Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese es Josué 1:9. Le estoy pasando así por los libros y le voy a dar cosas importantes de los libros. El periodo de los jueces luego de Josué, ahí Josué conquista la tierra y ya llegan y se multiplica, ¿verdad? La gente. Entonces, el sistema que tenían eran de jueces. Y entonces llega el libro de los jueces y mire cómo estaba el ambiente. Aparte de que aquellos no llegaron y llegó un grupo nuevo, mira cómo estaba este grupo allá en este lugar, en Canaán. Y dice en Jueces 2:19, Jueces 2:19, mira cómo estaba el pueblo. Mas acontecía que al morir cada juez, ellos volvían atrás. O sea, estaban los jueces, mientras Dios nombraba un juez, había algún control, no un montón de control, pero algún control había con el pueblo. El pueblo se controlaba, pero no era lo suficiente. Pero una vez moría el juez, otra vez volvían otra vez, y entonces empezaban a buscar los ídolos, y el pueblo se perdía. Y mire lo que dice el 2:19. Mas acontecía que al morir cada juez, ellos volvían atrás y se corrompían más. El pueblo cada vez peor. Que sus padres se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Así estaba el pueblo, esa era la condición del pueblo en el libro de los jueces a ese tiempo. Algunos de estos jueces, vamos a mencionarlos, fueron Otoniel, Ahot, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jefté, Sansón, y el último de ellos fue Samuel. El libro de Ruth que le sigue a Jueces, ahí esta es la historia de esta mujer, de este matrimonio, Elimelech y Noemí, que salen con 2 hijos para Moab. Y entonces estos hijos se casan allá con dos muchachas. Una era Orfa y la otra era Ruth. Era el nombre de las esposas de los hijos de Elimelech y Noemí. Malón y Kelión eran los hijos, el nombre de los hijos. La época de los jueces termina, mire cómo termina esto. Ahí esta gente estuvo ahí y usted sabe que una de las frases del libro de Ruth, usted la puede buscar después, dice, cuando se fueron a separar, porque ellos murieron, Elimelech murió Malón y murió Kelión allá, en ese lugar. Ella se quedó sola, Noemí, pero cuando se iba a separar de las 2 nueras, una de las nueras que fue Ruth, pues ahí está la famosa frase que dice que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y ella se fue con Noemí, ¿verdad? Y esta mujer, pues van a oír más al frente de ella se casó con Booz, y si ustedes buscan la genealogía de Jesús, aparece este matrimonio ahí. Son parte de la genealogía, aunque esta mujer era de allá de otros pueblos, ¿verdad? No era judía. La época de los jueces termina, Jueces 21-25, el último versículo de Jueces, lo puede buscar, 21-25.
Dice, mire que lo que dice, cómo estaba la condición del pueblo. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, hasta rimaba eso. Tenía hasta esa rima ahí. Esa era la condición del pueblo. Esta área que vamos a entrar ahora es de suma importancia, como todas las áreas que entramos, para el libro de Daniel. Son libros que tienen mucho paralelismo y son Primera y Segunda de Samuel, que son los próximos que vamos a entrar. Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Reyes se escribió durante el exilio de Israel. Y Primera y Segunda de Crónicas, que son paralelos. Si usted busca, hay muchos versículos que están en Samuel y Reyes, o Samuel y Crónicas, y hay muchos que están en Reyes y Crónicas. Hay muchos versículos, o casi todo el libro de Reyes está en Crónicas, pero de Samuel también hay parte en Crónicas, si usted lo busca. Ahorita vamos a comprobarlo con unos que tenemos aquí, que vamos a ir. Pero Reyes fue escrito en el exilio, es un dato importante. Y Crónicas fue post-exilio, aunque fueron... Y usted va a ver que hay unas diferencias en esos libros. Hay unas diferencias que no vamos a entrar en eso ahora, pero sí vamos en un futuro. Vamos a estudiar dos o tres sucesos que hay unas diferencias, pero ahí mucha gente se agarra de eso para decir que la Biblia se contradice y eso. Y no, la Biblia no se contradice. La Biblia tiene una explicación de por qué pone las cosas ahí. Y eso lo vamos a comprobar. Una es el censo, en el censo hay unas diferencias, y otra es cuando David compra un terreno para hacer, después que él hace el censo, que Dios castiga al pueblo, ¿verdad? Y vamos a entrar, un día vamos a entrar en eso del censo, porque eso es profundo sería bueno entrar parte por parte, porque es bien interesante entrar en esa área. Él compra un pedazo de terreno ahí, el cual hoy día está allí, donde se va a hacer el templo. Allí se hizo el templo antiguo de Salomón, y es que está el templo árabe ahora, allí, la mezquita esa. Él compró allí primero una parte pequeña para hacer, ¿verdad?, un altar, pero que parece que después pensó y compró el terreno, todo aquel terreno, y todo aquel terreno era para hacer el templo. Y después vamos a hablar de eso. No voy a entrar en eso ahora porque no es el tema de esta noche. Primera de Samuel es un periodo de 140 años. Escuche, comienza con el nacimiento de Samuel en el 1150 antes de Cristo, y termina con la muerte de Saúl 110 años antes de Cristo. Estos datos es bueno que los apunte, porque ahora no significan mucho, pero después cuando entremos en algunos datos usted va a decirle a Dios, pero mira, estas fechas, y esas fechas le van a servir mucho. Por eso es que yo doy esas fechas. En segunda de Samuel, el ascenso de David al trono de Israel, y de los 40 años de su reinado. ¿Okay? En segunda de Samuel, ascenso de David al trono de Israel, y de los 40 años de su reinado. Cubren esa área. El pueblo pide un rey. Vamos a buscarlo otra vez en la Biblia. Acuérdense que en Jueces estamos en una teocracia, que hablamos de aquello que más acontecía, que al morir cada juez el pueblo se corrompía, y eso era una teocracia, porque Dios ponía a las personas, ponía a Sansón, que ustedes saben lo que pasó a Sansón, ponía a Gedeón, Débora, y entonces Dios mismo los dirigía a ellos. Pero ¿qué pasa? En primera de Samuel 8
Busque 1 Samuel 8 del 6 al 18. Sí. Ok. En 1 Samuel 8, 6 al 18, es el suceso del pueblo que pide un rey. Y dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, hasta hoy dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios estaba ya advirtiéndole todo lo que iba a pasar. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Lo pondrá asimismo a que aren en sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, escuche, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, etcétera, etcétera. Por ahí sigue. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y dará a sus siervos, y diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar oficiales. Tomad vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos harás obra. Diezmará también vuestros rebaños, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. Bueno, y esto es uno de los reyes, las cosas que menciona ahí Samuel, yo creo que es uno de los reyes que no era tan bueno, pero no era tan malo, porque había unos que eran bien malos y bien crueles. Y no solamente hacía esas cosas, sino que los asesinaba, que no lo menciona ahí. Hacía cosas bárbaras y hacen cosas bárbaras. O sea, hoy día pues no tenemos reyes, tenemos presidentes y tenemos gobernadores y tenemos un montón de líderes que son gente sin piedad, sin amor. Así que ahí termina la teocracia y empieza ¿qué? La monarquía. Empieza la monarquía. Es importante estos cambios. Teocracia, monarquía, esa monarquía va a quedar ahí. Y ya no va a haber más teocracia, hermano. Así que Dios se iba alejando un poquito cada vez más del pueblo y el pueblo de Dios. Así era la cosa. Comienza la monarquía con Saúl en el 1050 antes de Cristo. 1050 antes de Cristo. El rey, mire esto que curioso. El rey Saúl estuvo del 1050 al 1010. El rey David estuvo del 1010 al 970. Y el rey Salomón estuvo del 971 al 931. Cada uno tuvo 40 años.
cada uno, ¿verdad? Yo no sé si eso es casualidad, pero así fue. En Primera de Samuel, sigue por ahí, el 13, un poquitito más adelante. Está la caída de Saúl. ¿Okay? Vamos a ver qué pasó con Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel. Vamos a ver qué pasó por ahí. Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Miemas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, escuche, un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así que estuvo Saúl, que era un hombre alto, dice la palabra, bien parecido, fuerte. Así que se fue el primer rey. Ese fue el primer rey. Y desobedeció unas instrucciones que tenía que esperar a Samuel para que Samuel ofreciera el sacrificio antes de ir a la batalla. Y él se desesperó. No tuvo paciencia suficiente, tuvo desconfianza, entró la inseguridad. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros nos desesperamos, se nos va la paciencia y hacemos así locamente como hizo Saúl. Así que no lo juzgue a él, porque esto nos pasa a nosotros también. Y mire lo que él perdió el favor de Dios. Y entonces Dios dice que ahí mismo, en ese mismo momento, ya Dios tenía un hombre preparado. Eso es así. Si tú no haces el trabajo, Dios tiene gente. Pero en esta noche Dios te está dando la oportunidad para que tú pongas la mano en el arado, para que tú entres en acción y como pueblo de Dios tú le des las buenas nuevas a otras personas también, como la estamos recibiendo en esta noche tú y yo. Vamos a predicar este evangelio, hermano. Aquí no queda mucho tiempo. Dios está jamaqueando este país, estos países donde nosotros vivimos, el mundo. ¿Y es para qué? Porque nos tenía que hacer como el pueblo de Israel, ponernos en aprieto para que nosotros miremos para arriba. Y eso es lo que está pasando. Y la gente se cree que puede dominar esta enfermedad o lo que sea, pero mire, esto no es más que una plaga como en los tiempos antiguos también cayó. Y las plagas caían para que el pueblo respondiera y el pueblo clamara y el pueblo se humillara a Dios. Y yo lo que veo es que la gente está desesperada por irse a los pop, por irse a las playas, por irse... Eso es lo que la gente está con un desespero. Hoy enseñaron un suceso en la televisión en Minnesota, hermano. No cabía una persona ahí. Eran, yo creo que miles de personas metidos en el 4 de julio. Allá son lagos y piscinas. En Michigan, por allá arriba, en Minnesota, y no cabía la gente. O sea que
Dios está mandando el mensaje y la gente no está respondiendo. Y usted sabe lo que va a pasar. O esto se va a poner peor. Vamos a tener que buscar otro estilo de vida. Usted va a tener que buscar un estilo de vida. Yo voy a tener que buscar otro estilo de vida. Vamos a tener que acostumbrando a la máscara. Acostumbrando a usar desinfectante, los sanitizer, eso. Estamos entrando a una nueva etapa. Como después de los Twins, que entramos a una nueva etapa, que entonces tú ibas al aeropuerto y era otra cosa. Así estamos entrando a una nueva etapa, pero es cuando tú sales de tu casa, entras. Cuando sales al pueblo, si podemos salir. Pero la gente, hay mucha gente insensible todavía. Y yo no quiero, pero yo creo que va a haber un jamaquión bien grande aquí, si la gente no hace caso. ¿Usted sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Porque la gente quiere Dios quiere que la gente entre en arrepentimiento. Dios no quiere que tú te vayas y te pierdas, hermano. Dios quiere que la gente entre en arrepentimiento y bueno, entremos en el tiempo de Dios. Él vino a salvar el mundo, Él no vino a condenarlo. Así que, alerta ahí con tu gente. Por eso esto yo lo hice para la familia, hermano, pero lo seguí extendiendo a todo el que quiera. Y lo estamos dejando ahí en las redes para todo el que quiera entrar, que coja el mensaje de Dios. Y si todo el mundo piensa como yo y hace esto, va a haber una revolución aquí en las redes y la gente va a recibir la palabra de Dios. Y muchos van a entrar y muchos no. Pero yo espero que muchos entren al Señor. Y estamos tratando de facilitar la palabra de Dios de una forma que usted pueda estudiarla, que le coja cariño, que pueda entenderla. A veces que no estudiamos las cosas porque no la entendemos y nos enzorramos. Eso es la realidad, nos enzorramos, empezamos a leer la palabra y nos enzorramos porque no entendemos. Pero yo estoy tratando de que usted pueda aprender y para que le coja el gusto a esto. Y usted sabe que el Pentateuco, este libro de Jueces es extraordinario. El libro de Josué, toda esa conquista que él tuvo es extraordinario. Estos libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, son historias del pueblo de Israel, como Israel, ¿verdad? Venían los reyes y unos eran malos, unos eran buenos. Y lo estoy tratando de llevar ahí hasta Daniel, para entonces empezar a estudiarlo. Todo esto de Daniel, que es extraordinario. Todo esto es bien interesante. Y hay un solo mensaje, como usted sabe, que dijimos en el primer estudio, que es la redención del mundo a través de su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje. Y Dios estaba ahí detrás de Israel todo este tiempo. Vamos a seguir. Se nos va el tiempo rápido. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Luego David viene su hijo Salomón. Su hijo Salomón pide sabiduría. Primera de Reyes. Estamos ahora, sigue un poquito para adelante. Primera de Reyes 3 al 14. Le estoy dando todo esto. Le di qué pasó con Saúl. Entró David, un hombre conforme al corazón de Dios. No voy a meterme en David. David es extenso. David es un hombre al corazón de Dios y vamos a estudiar próximamente todo esto sobre el censo, sobre todo esto que él compró y muchos sucesos de David, para que usted vea cómo es un hombre conforme al corazón de Dios y usted pues haga las cosas que él hizo. Acuérdese que él fue sinvergüenza también. Él hizo un montón de cosas malísimas. ¿Ok? David fue terrible en muchas cosas, pero tenía un corazón sensible y él se arrepentía. Y no repetía las cosas. Porque una cosa es que usted repita el pecado, porque dice la palabra que la práctica del pecado es muerte.
usted sabe lo que es una práctica, ¿verdad? Una repetición de cosas para competir con otro equipo, para ganarle, ¿verdad? Y usted practica, el tiro, si es baloncesto, el tiro, y pues la práctica del pecado es muerte. Si usted sigue practicando lo mismo, mentirita, aquello, lo otro, deshonesto, ¿verdad? Si sigue con la misma cosa, pues eso no te va a llevar a nada. Pero no quiere decir que nosotros pues no pequemos, porque la misma palabra dice que este cuerpo nos lleva a pecar todos los días. Pero eso es que todos los días tenemos que venir al Señor y entregarnos y, ¿verdad?, presentarnos ante Dios y confesar nuestros pecados, sea por la boca o sea por diferentes cosas. Nosotros confesamos nuestros pecados ante Dios. Nos arrodillamos en nuestro cuarto y lo confesamos. Señor, te pedimos perdón, porque el Espíritu Santo está con nosotros, hermano. O sea, usted tiene acceso a Dios. Si usted tiene acceso a Dios, ¿qué mejor que eso? ¿Verdad? Usted se arrodilla en su cuarto, alaba a Dios, lo glorifica, busca la presencia y entra en la presencia de Dios, y ahí pues confiesa día a día. Se supone que usted, si es un siervo fiel, ¿verdad?, si es una persona que está buscando de Dios, haga eso todos los días, por lo menos le dedica un ratito a Dios. En Primera Reyes 3 al 14 dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba al rey Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Ahora te digo yo a ti, si Dios se te aparece a ti y te dice: pide lo que quieras que yo te dé, eso es terrible, hermano. Pero ¿qué hizo este hombre para que Dios se le apareciera y le concediera, ¿verdad?, esa petición? Y mira lo que hizo Salomón. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo a David, que es su padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede a este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantarán otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre,
yo alargaré tus días. O sea que el Señor, cuando Él pidió eso, el Señor de verdad que abrió las puertas del cielo. Después usted estudie la historia de Salomón, o la vamos a estudiar más tarde acá, pues y vamos a ver todo lo que pasó, pero todo eso que el Señor dice ahí lo hizo con Él. Que Él hizo otras cosas después que no agradaron a Dios, ya pues es otra parte de la historia, ¿verdad? Que la vamos a ver más adelante, no la vamos a ver hoy, pero esas fueron las bendiciones que Dios le ofreció a Salomón. La muerte del rey Salomón fue en el 931 antes de Cristo. Muere Salomón. Jueces, teocracia. Tenemos el Pentateuco, donde Dios dirigía y hablaba con Moisés. Dice que un profeta como nunca lo hubo antes. Ahí mismo en el Pentateuco lo dice. Tenemos jueces y tenemos todos estos caudillos como Josué. Tenemos los jueces, Gedeón, Débora. Mencionamos todos estos jueces que pasaron, que fueron un sinnúmero en una teocracia. El pueblo empezó a pedir que quería que ser como los otros pueblos que tenían reyes, y ustedes saben qué pasó. Empieza el primer rey, Saúl, que le falló a Dios. Entró David, pero Dios estableció el reino de David, porque David, aparte de sus fallas, él se arrepintió a Dios y era un hombre conforme a su corazón. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso es que a Jesús le dicen hijo de David, porque él estableció su trono ahí estable. Y de los David es uno de los tatarabuelos de Jesús. Muerte del rey Salomón en el 931. Esa fecha es importante, apúntela. 931 antes de Cristo, porque esa fecha fue que se dividieron los reinos. Se dividieron. Reyes se concentra entonces en la historia de los hijos de Israel desde el 971 al 971. Ese dato es importante. Reyes se concentra entonces en la historia de los hijos de Israel desde el 971 hasta el 561. Yo le doy toda esta fecha porque vamos a llegar a Daniel, y Daniel es un libro de fechas. Vamos a hablar de fechas, y tiene que saber todo este trayecto de la teocracia y de todos estos reyes, ¿verdad? Porque entonces ahí es que acaba la parte de Israel. Cuando llega a Babilonia Nabucodonosor y se lleva cautivo al pueblo. No me voy a adelantar ahí. Reyes fue escrito para los exiliados. Escuche, para que vieran las consecuencias del pecado y las advertencias de los profetas. Pero siempre le acordaba al pueblo su misericordia con David sobre el reino. Reyes fue escrito para los exiliados, para que vieran las consecuencias del pecado. Aquellos que fueron exiliados, después fue que estos reyes hicieron barbaridades. Como dicen, pues Dios les soltó los pejos, ¿verdad? Y allá fueron y acabaron con el pueblo de Israel, con el templo y con todos ellos. Le volvemos y dice, no me quiero seguir adelantando. Vamos a ir, a cada paso vamos a ir viendo eso. El reino se dividió en el 931 antes de Cristo. Reyes de Judá y reyes de Israel. Israel tuvo 19 reyes y Judá tuvo 20 reyes. Estas son las cantidades de reyes que estuvieron. Y dice la palabra, unos hicieron lo bueno delante de Dios y unos no. Yo creo que fueron unos más los malos que los buenos.
Por eso pasó lo que pasó y fueron exiliados. Ok, conjunto con todo esto de Reyes, Samuel, Reyes, Crónicas, que Crónicas y Samuel son paralelos, y parte de Samuel, Reyes y Crónicas son bastante paralelos los tres libros. Ahí hubo un suceso de cómo corría la voz de Dios, y la voz de Dios corría a base de profetas. Y vamos a ver los diferentes profetas, cómo entran en esa época, esos profetas, y van alentando al pueblo. Y vamos a ver el presilio, por ejemplo, estaba Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Eso fue un preexilio. No puedo ir poco a poco. Yo sé que si lo estás tratando de coger todo, te lo voy a repetir una vez más, porque ese es el preexilio es donde más profetas hay. Es Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Es preexilio. Y que muchas de las profecías era del exilio que venía. Ok, en el exilio hubo profetas también. El exilio. Estuvo Daniel y estuvo Ezequiel. Okay, y Daniel, hacia allá vamos, hacia Daniel. Y después del exilio, post-exilio, después cuando ellos regresaron, que empezaron a regresar otra vez, que Ciro dio la orden allá, estamos hablando a finales del libro de Daniel, Ciro el persa dio un decreto para que el pueblo pudiera salir, y entonces eso es post-exilio. Hubieron 3 profetas: Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, esto es sumamente básico e importante, porque el ubicar en presilio, exilio y posexilio estos profetas, nosotros vamos entendiendo y achicando la Biblia, que es tan amplia, vamos reduciéndola cuando ponemos a estos profetas en su lugar y en su tiempo. Así que si usted puede, si cogió los profetas, si no los cogió, pues ponga esto después que se acabe, lo pone otra vez y trata de pararlo, porque entonces lo puede parar, pues está grabado. Nota. Esta es una nota que le voy a dar. Los profetas, que es una intervención de Dios al pueblo, estaban para la disciplina del pueblo. Los profetas estaban para la disciplina del pueblo. Dios tuvo que disciplinar a su pueblo por su rebelión moral. Este pueblo es un pueblo rebelde que desde que salieron en el Éxodo venían pataleando, y Dios a un grupo cogió y se lo llevó. Mire, usted lo puede leer ahí en Pentateuco, en Éxodo creo que es. Un grupo se los llevó hasta el fondo de la tierra, dice que se los tragó la tierra y llegaron vivos allá adentro. Así mismo dice, porque sacaban al Señor ¿verdad? De tiempo, lo sacaban de tiempo, y entonces con sus quejas y sus cosas y sus traiciones y su idolatría. Y entonces Dios tuvo que disciplinar a su pueblo por su rebelión moral y espiritual y su rechazo de las advertencias de los profetas. Los profetas hablaban y ellos por otro lado, eso no es verdad. La reprensión debe llevar al arrepentimiento, y el arrepentimiento a la restauración. Y estos profetas lo que hacían era eso, y mucho pueblo respondió en su momento dado. Mucho pueblo respondía y se humillaba a Dios, y Dios los premiaba y los sacaba al frente. Y hubieron muchas épocas de paz, aparte de que había muchas épocas de rebeldía y ya Dios no podía más con ellos, y entonces pues
pasaba lo que pasaba de juicio, ¿no? Como está pasando hoy día, hermano. Hoy día esto va, o sea, ya la gente se olvidó de Dios. Ya lo que hay es un entretenimiento en las iglesias, a ver cómo llevan más gente a la iglesia, pero ya se perdió la enseñanza de las iglesias. Ya lo que hay un sermón al frente, rapidito, y la gente mirando el reloj para irse, y las actividades son fantásticas, pero los cultos de oración vacíos, los estudios bíblicos, no, nadie quiere enseñar la Biblia ya, nadie se mete en cosas que no, ¿verdad? Nadie quiere hablar de estas cosas de los últimos días, ¿no? Lo que hablan de un montón de cosas, pues, que a la gente le gusta oír. Pero lo que a la gente no le gusta oír, muchos pastores, hay excepciones, hermano. No quiero ponerlos a todos, porque hay sus excepciones. Hay gente que está haciendo su trabajo. Pero la mayoría de las iglesias no están entrando en lo que deben entrar, hermano. Sino el pueblo, porque todo esto del pueblo secular, que está sin evangelizar, es culpa de nosotros. Yo me incluyo. Culpa de la iglesia, que no hacemos nuestro trabajo, hermano. No lo estamos haciendo. Y la gente se está perdiendo. La gente está confundida afuera. Así que vamos a ver qué pasa. Dice, los mismos profetas que declararon la condenación de Dios, también anunciaron la consolación de Dios. Dios nos corrige como a hijos para que andemos en la luz de su justicia. Ahora Daniel, Abdías, Jonás, Nahum tienen como tema la acción de Dios en la historia del mundo gentil. Esos 4 últimos profetas van a trabajar con el pueblo gentil, porque entonces ya vimos la teocracia, ya vimos la monarquía, pero entonces vimos la monarquía, como estos reyes eran terriblemente, que los últimos reyes, que los vamos a estudiar ya mismo, fueron terribles. Que hay uno, Josías, que detuvo el juicio de Dios, y mientras él estuvo vivo, pero rápidamente que él murió, ahí pasó al exilio el pueblo. Y ya ahí lo más interesante de todo esto, y por qué lo estudiamos, es porque de ahí, de la monarquía y el pueblo de Dios, y Dios trabajando siempre con este pueblo, estas 12 tribus de Israel, pues el Señor como que cambió la mirada y empezó a ver al pueblo gentil. Y un tipo tan terrible, y yo me atrevo a decir malo, como Nabucodonosor, él tuvo revelaciones de Dios. Mire, pero vamos a entrar ahí en el libro de Daniel. Cuando entremos en el libro de Daniel vamos a estudiar todo eso. ¿Ok? Fechas importantes. División de los reinos de Israel y Judá, 931 a.C. Las 10 tribus del norte van a cautiverio. Las tribus del norte de Israel, porque se dividió el pueblo en el 931 en Israel y Judá. Israel y Judá. Entonces habían 10 tribus en Israel que estaban en Samaria. Esas se las llevaron cautivas en el 722 a.C., mucho antes. Entonces el pueblo de Judá, que estaba en Jerusalén, y la cautividad, el exilio babilónico, se lo llevó el 605. Esos duraron hasta 605, duraron un poquito más de 100 años antes que se llevaran cautivos a esos, que ahí fue que se fue Daniel enredado, ¿ok? En el 605. Y ese exilio duró, ¿usted sabe cuánto duró? 70 años. 70 años. Vamos ahora, más o menos un recorrido. Ya usted vio que libro de Samuel, libro de Reyes, libro de Crónicas, que ahí estaban los reinados, ahí estaban los profetas hablando de cosas que iban a pasar en Daniel, porque hay profetas de Daniel también, del exilio, de Ezequiel. Por exilio hay 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías.
Pero los preexilios, todos aquellos otros, pues estaban hablando de todas estas cosas que iban a pasar, que entonces pasaron. De ahí pasamos entonces vamos a una introducción del libro de Daniel. Y Daniel era un adolescente, hermano. Yo creo que están bastante claros, ¿verdad? Aunque ha sido un poco rápido. No sé cuántas personas han oído esto por primera vez. Si usted lo ha oído por primera vez, yo le sugiero que lo oiga unas cuantas veces para que esto pueda analizarlo sobre el cambio de teocracia, monarquía, y ahora estamos entrando en el libro de Daniel, que vamos a entrar. Dios estuvo bregando con el pueblo de Israel y ahora va a trabajar con el pueblo gentil. Sigue trabajando con los judíos, hermano, en estos pueblos gentiles, porque él sigue, Daniel es judío, pero entonces está un pueblo gentil en las manos de un pueblo gentil, aunque él pues llega a ser un tremendo hombre dentro de ese pueblo gentil, ¿verdad? Entonces Dios empieza a trabajar así y los pone con gobiernos que no son de ellos. Trabajan hasta Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, todos estos apóstoles y Jesús vivieron bajo unos gobiernos extraños, pero había unos gobiernos judíos ahí gobernados por ejemplo por los romanos en esa área, y estaban los romanos encima de los judíos, y aunque los judíos hacían fuerza porque eran muchos en aquel momento, pero eran gobernados por los romanos. Y así siguió el pueblo de Israel y así ha seguido hasta el 1948, que ellos pues llegaron, ¿verdad?, a la tierra de allá de Israel, y Jerusalén ahora es capital, pero todavía falta, hermano. Todavía Dios está en la gracia, o sea, en la gracia, estamos en la gracia, hermano. Dios está trabajando con el pueblo gentil todavía. Todavía no ha virado el rostro para el pueblo de Israel todavía, aunque él acepta a todos los judíos que vengan por Jesucristo. Ahora es a través de Jesucristo. Si no viene a través de Jesucristo, no hay break. Una vez se vaya el pueblo en el rapto, escuche bien, una vez el pueblo se vaya en el rapto, entonces Dios vuelve a mirar a Israel y nosotros estamos arriba, el pueblo de Dios está arriba, en la boda del Cordero. Acá abajo está el caos, los 7 años, eso, 3 y medio, va a haber un caos tremendo. Nosotros vamos a estar arriba. Le estoy dando esto por encimita para que, más o menos, pero no vamos a estudiar eso ahora. Pero dentro de esto que vamos a empezar a estudiar hoy, vamos a llegar ahí. Así que, para que usted vea por encima, es lo que le dije, teocracia, monarquía, trabajando con el pueblo de Israel. El pueblo se hastió del pueblo de Israel, le metió a Babilonia, se llevaron cautivo, el exilio en el 722 a Israel, se lo llevaron los asirios, y en el 605 se llevaron fue el exilio de Judá, que ahí fue que se llevaron a Daniel. Pero de ahí para abajo, ya usted sabe que son gobiernos gentiles. Y los judíos se destacan, pero a través de los reinos gentiles. Y estos reinos gentiles llegan hasta hoy día, hermano. Y van a seguir hasta que el pueblo se vaya. Una vez el pueblo se vaya, entonces es como que viene la promesa de Abraham y Dios va a trabajar con el pueblo de Israel directamente. Pero ya nosotros estamos arriba, hermano. La iglesia de Dios está arriba. No se dejen engatusar de que vamos aquí estar con la gran tribulación, pero nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Nosotros vamos a estar en principio de dolores. Duelen, porque los dolores de la mujer preñada, los principios duelen. Las que han pasado por esa experiencia saben que duele también.
El dolorcito ese duele, el principio de dolores, pero no es tan grave como, ¿verdad?, como el otro. Así que vamos a estar en principio de dolores, pero cuando usted crea que ya no podemos más, entonces es que vamos a oír esa trompeta, que ya mismo, porque esto está como en confusión. Este mismo país aquí en Estados Unidos está un caos por todas las esquinas, hermano. Con esto de que le hicieron a este hombre, eso como que despertó ese espíritu de protesta, y hay protestas por todos lados, muertes, siguen matando gente por todos lados. Es terrible. Tenemos que estar agarrados del Señor, hermano. Te agárrese del Señor, busque de Dios, ore a Dios diariamente. Esta enfermedad es altamente contagiosa. La gente cree que no, que esto es una bobería. Hay mucha gente que tiene una constitución bien fuerte o las defensas bien fuertes, y quizás esa persona no es tan fácil, ¿verdad? Pero la mayoría de gente hoy día, los jovencitos se están yendo. Ahora hay una ola de jóvenes por aquello de Memorial Day, que yo dije, esto de Memorial Day va a tener consecuencias. Aquí han roto récord, todos los días se rompe récord. Hoy rompieron récord, ayer rompieron récord, todos los días rompen récord de gente contaminada, Y los hospitales ya están casi un 90% en muchas áreas, en muchos sitios. Así que esto no es broma, esto es serio. Esto se puede complicar aún más, porque este 4 de julio, este fin de semana, se vivió en el resto de la nación bien fuerte esto. Así que no baje la guardia, hermano, siga alabando al Señor y cuidándose. No es que le tengamos miedo, pero cuando el Señor te advierte algo es para que tú tomes tu precaución, ¿verdad? Si te coge de sorpresa, pues Dios te va a guardar. Pero si no te coge de sorpresa, tú eres un irresponsable. Ya tú sabes que vas a caer en eso. Ok, Daniel y el Apocalipsis. Vamos a entrar por fin. Introducción. Daniel era un adolescente cuando fue deportado en el año 605. Tenía como unos 19, 20 años. Hacia Babilonia, donde vivió más de 60 años, allí en Babilonia. Judío, pero con gobierno gentil. Se cree que pertenecía a una familia de clase alta en Jerusalén a la hora de la deportación. Era de la nobleza. Había sido profetizado 100 años antes por Isaías 39, 1 al 8. Es interesante que nosotros vayamos a la profecía, porque así usted ve cómo está la profecía y cómo se cumple. O sea, que nosotros no estamos sirviendo a un Dios que no cumple lo que dice. Así que vamos a Isaías 39. Tiene la palabra ahí. Del 1 al 8 creo que es. Del 1 al 8. Tengo. Le puse un papelito aquí, pero se me jodó. Eso me tardó. Ok. Ok, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas presentes a Ezequías. Con esto vamos a terminar con esta lectura, ¿sabes, hermano? Pues ya estamos ahí. Pero escúchela. Después usted la lee poco a poco. Envió cartas presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró en casa del tesoro de plata, oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de alma, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en la casa de ellos. Ok. Entonces, el 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres
¿y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierras muy lejanas han venido a mí, y de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Mira a este hombre mostrándole todos los tesoros, como usted llegara a unos amigos a su casa y usted les lo pasara, mira, aquí tengo la caja fuerte, mira, déjame abrirla para que vea, mira todas las pacas de billetes que tengo ahí. Eso es lo que estaba haciendo este hombre. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, mira lo que le dijo Isaías, le profetizó por hacer eso. He aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia. Todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Uno de ellos fue Daniel. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió a lo menos que haya paz, seguridad en mis días. Mira qué sinvergüenza. O sea, este hombre lo que le quiso decir ahí, después que entró esos bandidos allá dentro de Babilonia, ellos vieron todo el tesoro que tenía allí. Entonces Isaías le profetiza y le dice, estos tipos van a venir para atrás y te van a llevar cautivo, ok, pronto. Pasaron 100 años después de eso. Entonces, como él sabía que no iba a ser en su tiempo, pues él dijo, mira lo que dijo al final, dijo, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán, serán eunucos. Y dijo, mira el 8, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. O sea, que como no se lo iban a robar a él cuando él estuviera vivo, pues usted ha oído esta frase, el que venga atrás que arree. Esa era la filosofía de ese Ezequías. El que venga atrás que arree. O sea, allá mis hijos que vengan, o mis nietos. O sea, ese tipo de corazón tenía ese hombre. Pero aquí Isaías ya profetizó que 100 años después, fue esa profecía 100 años antes, hermano. La gente eran profetas. No eran bandoleros de bla, bla, bla. Ni lo que decían se cumplía. Porque las profecías, si te la dice, se tiene que cumplir. Si no se cumplen, ¿ok? Ya no tengo que decir de qué es la profecía, porque usted sabe. ¿Okay? El propósito del libro de Daniel es mostrar que el Dios de Israel, el único Dios, tiene el destino de todas las naciones. Ese es el propósito. Y eso lo vamos a comenzar el próximo domingo, hermano. Él tiene el timón en sus manos. Él es dueño de todas estas naciones, de Estados Unidos, de Rusia, de todas estas naciones. El Señor y Él pone gente ahí, pero no quiere decir que esa gente vaya a hacer las cosas buenas, ¿sabes? Eso lo vamos a ver también, porque Él trabajó con Nabucodonosor, que era un sinvergüenza, y era un tipo pagano de los malos, y bregó con Ciro, que era un persa, que aunque le dio la salida al pueblo, esos persas eran bien idólatras. O sea, que usted no se confunda, porque no, la gente dice, no, porque si está ahí Dios lo puso. Pues Dios lo puso, pero hay unos propósitos detrás de eso, ¿sabe? Tenga cuidado con lo que usted dice. Y yo no estoy hablando de política, ni que el que está ahora, ni el que estuvo antes, porque para mí todos son iguales. Demócratas, republicanos, populares, PNP. Para mí toda esa gente es más o menos igual. Lo que viene persiguiendo es poder. El único bueno es Jesucristo, hermano. Olvídese de eso. El día yo no digo que no vote, ¿verdad? Vaya el día y vote. Y pues, vote por el que usted crea. Pero vote por el menos malo, hermano, porque no hay ni uno bueno. Todos son gente que pues hay que orar mucho por esa gente. Bueno, ya usted, en la lección anterior nosotros hablamos
de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esas son las personas que están por ahí merodeando estos gobernadores, que se dejan merodear y que se dejan manipular y que son marionetas de ellos. Así que vamos a orar mucho porque la gente pueda entender las cosas de Dios y pueda entender que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está maquiando, porque es la única forma que la gente mira para arriba, hermano. Y yo no soy masoquista, pero es así. Usted mira la Biblia a través de todos los tiempos y Dios tenía que jamaquear al pueblo para que el pueblo entonces pidiera misericordia y él poder hacer su obra tranquilo. Así es. Es triste, pero es así. Dios te bendiga, Dios te guarde. No oré al final, pero voy a orar. No oré al principio, pero tengo que orar ahora. Perdóname que no oré al principio. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque sabemos que tu palabra es la verdad. Es la que nos lleva a toda verdad. Es la que nos quita las ligaduras, Señor. Las opresiones que tenemos a veces de este mundo que es tan tenso, Señor, y tan inseguro. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque te tenemos a ti, que tú eres un bálsamo, que tú traes paz a nuestra vida, que tú traes sanidad a nuestra vida. Gracias por tu sanidad. Mira aquellas personas que estén dolidas, enfermas, en las líneas, Señor, sánalas. Que tu palabra llegue hasta donde está ella y puedan sentir sanidad tuya, Señor. Que puedan confiar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que gocen de los beneficios que habla el Salmo 103. Bendito seas Jehová y bendice todo mi ser, Señor, porque tú eres el que sana nuestras dolencias, Padre. Tú eres el que sana nuestras dolencias, dice el Salmo 103. Glorifícate, Padre, que podamos dormir en ti, Señor, que el día de mañana sea mejor, Padre, y que podamos llevar esta palabra a toda criatura. Glorifícate en el pueblo, bendice, y que nosotros podamos llevar esta palabra a cada persona. Mira esto que se queda grabado aquí, Señor, que caiga en buenas manos y en tierra fértil, Padre Celestial, a las otras personas que vienen a verlo. Glorifícate, Jesús, en cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para adelante. Tómate ahora juguitos si quieres. Y Dios te bendiga. Nos vemos el domingo que viene.